Bienvenidas y bienvenidos al podcast de la Fundación La Balandra. Mi nombre es Wenceslao Botaro y este es el episodio número 2 del ciclo Mujeres Viajeras. Hoy vamos a conocer a Cynthia Rimsky y la historia de su libro Poste Restante. Es octubre de 1998. Una mujer deambula por los pasillos de un mercado de pulgas en Santiago de Chile. Su mirada se desliza por los objetos que atiborran estanterías, desbordan mesas e invaden los pasillos del lugar. Al azar, agarra un libro por el que de pronto se siente atraída. Es un viejo álbum de fotografías, pequeño, con tapas de cuero. Le sorprende, al abrirlo, que en la primera página tenga escrito su propio apellido, con la diferencia de que la Y final de Rimsky está escrita con una I latina. La mujer pasa las hojas, ve fotos de paisajes y de personas que no conoce, y también lee palabras escritas en una lengua que le resulta extraña. Esa mujer que deambula entre medio de cosas y objetos abandonados por la gente y acumulados allí por el caos y el azar es Cynthia Rimsky, periodista y escritora chilena que desde hace varios años reside en Argentina. Por diferentes circunstancias de la vida y motivos personales, por aquellos días en que paseaba por el mercado de pulgas, Cynthia Rimsky había decidido alejarse de Chile por un tiempo, tal vez porque, como suele decir, ir a otro país es la única manera de ver tu país. Y el lugar elegido había sido Ucrania, tierra de sus orígenes familiares. Pero como leemos en el libro, el objetivo de su viaje no era encontrar parientes o el nombre en una tumba. Y como da la sensación de que su partida ni siquiera tenía un objetivo claro, le pareció buena idea entonces marcharse para buscar los lugares donde habían sido tomadas las fotografías que aparecían en el álbum de fotos. Cynthia Rimsky tiene varios libros publicados, la mayoría de ellos basados en sus propios diarios de viaje. Son historias donde establecer claramente los límites de lo que es realidad y lo que es ficción no es una preocupación para la autora, y tampoco lo es lo que respecta a los géneros. Por el contrario, hay una clara intención por provocar al lector con ese premeditado cruzamiento de fronteras literarias entre novela, crónica y relato. Poste Restante, construido a modo de collage, es su primer libro. Incluye fotografías diversas, anotaciones realizadas a mano en trozos de papel, mapas, sobres de cartas que recibió la autora durante su viaje, recortes de diario, postales y páginas de sus propias libretas de viaje. Y también el texto narrativo en sí puede leerse de la misma manera. Poste Restante está estructurado sobre una serie de capítulos breves. Algunos llevan un título también breve, de una palabra o una frase corta. Otros capítulos están encabezados a la manera de un diario tradicional, con fecha o fecha y lugar cuando llega a una ciudad o país nuevo. En ambos tipos de capítulos se incluyen brevísimas descripciones de las fotos del álbum hallado en Santiago. Otros capítulos son cartas de amigos o de familiares que recibe la autora mientras está de viaje. Además, el espíritu fragmentario del texto se consolida al estar en parte narrado en primera persona, como ocurre con los capítulos escritos a modo de diario de viaje, y también en tercera persona, como sucede con el resto de los capítulos. Lo que no nos dice el autor en sus diarios, nos lo cuenta la voz narradora, refiriéndose al personaje de la historia como la mujer, la viajera, la extranjera o la turista. Todos estos elementos están enhebrados por una escritura que por momentos acelera, por momentos se estira y reposa. Una escritura siempre muy descriptiva, indagadora y poética. Cada párrafo denota un exhaustivo trabajo, un gran cuidado por cada palabra que se usa. Y también hay, en este relato de múltiples voces, mucho de eso que no se dice explícitamente pero que está, y es parte de lo que se cuenta. Porque al fin y al cabo, lo que se nos devela como lectores es el itinerario de una aventura emotiva muy personal que no surgió con la idea de ser contada. Cuando Cynthia Rimsky decidió realizar este viaje, hacía poco tiempo que había perdido una casa, se había separado de su pareja, y la editorial que le iba a publicar un libro terminó por quebrar. Me quedé en el aire y decidí viajar, dijo la autora, acerca de ese momento de su vida. La idea original del viaje, además de dejar atrás esa serie de acontecimientos, era escribir crónicas periodísticas para un diario, pero finalmente ese proyecto tampoco prosperó. Como sea, Rimsky continuó adelante con el viaje y llenando libretas, y es en base a las anotaciones fragmentarias de esas libretas con lo que la autora construyó, al regresar a Chile, Poste Restante. De pronto, en un viaje en que no sabía si iba a volver, se produjo una mirada.
La escritura vino después, dice Cynthia Rimsky, acerca de este viaje que podemos interpretar como iniciático, tanto en lo que tiene que ver con su carrera como escritora y, en particular, como narradora de viajes. Esa mirada que se produce, que menciona Rimsky, tiene que ver con la lectura de un libro que ella llevaba consigo. Cuadros de un pensamiento, de Walter Benjamin. Dice la autora sobre este punto: al leerlo me di cuenta de que la mirada no está dada, se construye. La mirada recoge y transforma lo mirado en otra cosa. Eso me salvó, me convirtió en escritora. Había una afuera más importante que mi interior. Ahí arranqué y no paré. Esa mirada salvadora se fue forjando a lo largo de este viaje, que duró casi un año y que la llevó desde su Chile natal hasta Inglaterra y de allí a Israel, Egipto, Chipre, Turquía, Ucrania, República Checa, Polonia, Austria y finalmente Eslovenia. Y es esa mirada la que, más allá de haberle revelado una afuera más importante que su interior, la va construyendo a ella misma. Porque la narración de todo viaje habla, inexorablemente, de quien escribe. En Poste Restante encontramos una escritura autobiográfica y de autoficción, donde, como ya dijimos, realidad y ficción conviven en perfecta armonía de sentido. En todo momento y circunstancia, la autora activa una permanente mirada política sobre la cotidianidad que la rodea, sobre cómo se relacionan las personas en su vida cotidiana, en sus ámbitos domésticos, en los pequeños hechos y circunstancias que configuran las vidas de esas personas con las que ella se cruza y vincula. Disfruta mirar por las ventanas entreabiertas de las casas, atisbar por las puertas arrimadas e imaginar esos mundos a partir de una visión fugaz. La autora busca deliberadamente inmiscuirse en la vida de los otros, en sus lugares de trabajo, en sus rutinas, en sus familias, en sus cocinas y también en sus camas. Por momentos, pareciera que esa mirada de irrefrenable naturaleza curiosa y empática fuera velada por la apatía. Pero aún en esos casos, el intento por la comprensión del viaje, en el más profundo y humano sentido, no se detiene. Cito un fragmento del capítulo titulado El camino señalado, donde la autora describe el comportamiento de los turistas de un hostel donde ella se encuentra, a sus obsesiones por entender el viaje como una colección de lugares que por mandato se deben visitar. Si se hiciese calzar el mapa de la Guía de Viajero de Europa Mediterránea de Lonely Planet de 1997 con el mapa oficial del territorio, los pueblos, las pensiones, los restaurantes, las playas, las ruinas, los cafés e internet recomendados, se revelarían como una ilusión representada por actores aficionados que hacen las veces de guías, vendedores, enamorados, garzones, dueños de hostales. Pero si no se ve lo que es dable ver, ¿qué se ve? La duda y la incertidumbre como fuerza que impulsa un paso y luego otro, que empuja un poco más allá, un pueblo y luego otro pueblo, una frontera y otro país, y luego la pregunta inevitable: ¿qué hago acá? El cuestionamiento por estar en determinado lugar y en determinado momento, pero también la pregunta de qué hago en el mundo, en la vida, y sin más, de nuevo partir. Duda e incertidumbre, una constante, un camino, el viaje en toda la amplitud de su significado. Pero duda e incertidumbre no como algo negativo, sino como algo que fluye en plena conciencia de ese fluir. Cito un capítulo que se llama Esquinas. Todas las mañanas, entre el 10 y el 20 de enero de 1999, una turista chilena cruzó la esquina de Ben Yehuda con Gordon en el centro de Tel Aviv. Todas las mañanas, entre 1925 y 1960, León R. salió de su casa de Maruri 329, dobló por Lastra, atravesó Picarte, Independencia, Avenida La Paz y se detuvo ante su negocio de abarrotes en La Vega. ¿Cuál de los dos, la turista o el emigrante, persisten en la retícula de la ciudad? Poste Restante no busca una conclusión o síntesis. Más allá de ese acercamiento a los orígenes, la historia no busca cerrarse, concluir en un punto final, sino más bien creo que persigue todo lo contrario. Cada capítulo se abre o ramifica en diversos sentidos. Son caminos entrecruzados con otros caminos que conforman una red o entramado de límites inciertos o infinitos que exigen, tanto al lector como al viajero, seguir andando, andando y andando. Gracias por escuchar los podcasts de la Fundación La Balandra.
Si te interesan nuestros contenidos, te invitamos a que nos sigas por nuestras redes sociales y no te pierdas nuestras actividades y novedades. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube.